Hermano, que el Señor le bendiga. Las disculpas del caso ahí, problemas técnicos, pero ya están resueltos. Bueno, como se nos hablaba por la mañana acerca de la voluntad de Dios, eso fue mañana y quisiera darle continuidad en esta tarde. Sea bienvenido cada uno de ustedes que se ha dispuesto a venir una vez más a una segunda porción, un segundo turno para la presencia de la palabra de Dios, a escuchar palabra de Dios. Qué bueno que usted se lo dispone. Y los que no vinieron por la mañana, yo le invitaría a que no se pierda la continuidad. Fue una predicación muy buena, pero vamos a tratar de dar algunos términos en relación a la predicación que fue por la mañana. Le invitaría a que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Sugerirle también, hermano, por el orden de Dios y por el hecho de estar en la casa de Dios, el cual requiere orden, que si usted tiene su celular, lo ponga en vibrador. Yo seré el primero en hacerlo, ¿verdad? Lo pongo en vibrador. No necesito comunicarme con nadie al momento, y si así fuese, pues hay que se espere un momento, ¿verdad? Ponga en vibrador su teléfono y busque conectarse con Dios. Un tiempo en el cual debemos disponernos para poder atesorar la palabra de Dios. Yo creo que venimos con un propósito, ¿verdad? Los que estamos acá han venido con un propósito. No han venido por otra cosa más que por escuchar palabra de Dios. Así es que el teléfono dejémoslo un momento por ahí, al menos que usted sea el medio por el cual usted se comunique con Dios. O sea, quiero decir que usted cargue la Biblia ahí y que no la tenga físicamente, ¿verdad? Entonces se lo voy a permitir por esta vez. Pero el llamado es para que andemos nuestra Biblia. Después de ese breve regaño, no, pero no es regaño, consejo. Ahora sí le invito a que vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 36. ¿Quiénes ya lo encontraron? No, muy débil ese amén. Un amén de sueño es ese. ¿Quién ya encontró el versículo? Hoy sí. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, ya lo encontró. Para una reverencia en la palabra de Dios. Y lo leemos todos. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Oramos. Padre, buen Dios, venimos delante de tu presencia en esta hora, rogándote que sea tu Espíritu Santo quien nos asista. Oh Dios, oro para que este pueblo, Señor, que ha venido sediento de tu palabra, Señor, pueda poner un corazón atesorador, Padre, de tu palabra, oídos audibles, Señor, y que toda interrupción, Padre, todo espíritu que se esté moviendo en este lugar y que interrumpa, Padre, la comunicación de tu palabra para tu pueblo sea desarraigado de este lugar, mi Dios. Así, Dios, oro para que esta palabra produzca el fruto cual tú quieres, Señor, que sea al 100, al 60 y al 30%, porque tu palabra, Señor, reconocemos que no regresa vacía, Señor, sino que produce el efecto para el cual tú le envías, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede sentarse, hermano. Dice el versículo que hemos leído, porque os es necesaria la paciencia. Dígase a sí mismo, paciencia, diga. Paciencia. Mire qué importante. ¿Cuántos son pacientes o cuántos son impacientes? ¿Verdad que nos cuesta? Solo un elemento así sencillo, paciencia. Es una virtud, es un valor que una persona posee de resistir, de aguantar, de tolerar aquellas cosas que están en contra de lo que uno realmente pretende. Cuánto necesitamos de paciencia. Muchas veces estamos quizás en un banco haciendo cola. Muchas veces estamos esperando el bus y nunca pasa. Y nos vamos llenando de ansiedad, nos vamos llenando de aflicción, porque no somos pacientes. Y ni mucho menos cuando esperamos algo para lo cual estamos pidiéndole a Dios y nunca llega. Hablamos de enfermedad, hablamos de provisión económica, hablamos de cualquier situación en la cual uno está esperando que Dios actúe, que Dios envíe sus ángeles. Y ese tiempo nunca llega. Y usted empieza a desesperarse. Pero vea qué importante que la persona que se arma de paciencia sabe esperar. Diga, debo saber esperar.
debo saber esperar. Hay que saber esperar. Cuando usted sabe esperar, ni siente el tiempo. De repente las cosas llegaron. Y usted dice, yo pensé que iba a ser más largo. Pero cuando está más afligido, más se tarda. Más tarda en que las cosas sucedan tal como uno lo piensa. Entonces debemos armarnos primeramente de paciencia. Y dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire, para nosotros Dios tiene una infinidad de promesas, ¿verdad? Y nuestro pastor por la mañana nos decía que la voluntad de Dios para nuestras vidas, para la vida de cada uno de nosotros, es buena, agradable y perfecta. Y esa es una promesa de Dios. Esa es una promesa de Dios para nosotros. La voluntad de Dios para nosotros. Pero yo me preguntaría, ¿será lo mismo la voluntad de Dios para mi vida que yo vivir en la voluntad de Dios? Y hay una gran diferencia. O sea, la voluntad de Dios ya está diseñada para mi vida. Es buena, agradable y es perfecta. Pero esa es la parte final del versículo, ¿verdad? Porque en mi Biblia dice, no os conforméis a este siglo, dice. ¿Verdad? El versículo ese donde, no lo busque. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ¿verdad? O sea que antes, usted tiene, para comprobar eso, tiene que haber renovado, tiene que haberse transformado. Esta mosca aquí ya no es cristiana. Tiene que haberse transformado, tiene que haber renovado, ¿verdad? Para poder comprobar cuál es la promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa de Dios? Dijimos. La promesa de Dios es, la voluntad de Él es, que es buena, agradable y es perfecta. Pero esa es la promesa. Entonces, para eso yo debo haberme renovado, debo haberme transformado en mi forma de pensar. De lo contrario, puedo vivir otro estilo de vida. Entonces, como ya nuestro pastor nos decía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces debemos creer que Dios tiene planes, ¿verdad? Dios es un Dios que planifica. Dios es un Dios que a usted y a mí nos diseñó tal cual como somos, bonitos, ¿verdad? Elegantes. Usted se ve a sí mismo y, qué guapo soy, ¿verdad? Dios lo diseñó a usted tal como Él tenía planes, pero no solamente en su diseño, porque el pastor también nos decía que nos creó a hechura de Él, ¿verdad? Nos creó a hechura, y Dios es hermoso. Entonces, como nos creó a hechura de Él, somos hermosos. Amén. Nos creó hermosos, pero también diseñó planes para nuestra vida. Él trazó planes, y en sus planes está, no crea que es casualidad que usted hoy por la tarde esté aquí. Unos hermanos no vinieron por la mañana, ¿y por qué hoy vinieron? Fue el plan de Dios, fue el diseño de Dios, el propósito de Dios. Entonces usted está acá no por casualidad. Dios pensó, Dios planificó que hoy usted, día domingo 8, usted estuviera en este lugar. Amén. Entonces, pero en sus planes, y los planes que Él tiene, hermano, déjenme decirles que son planes de bien. Amén. Son planes de bien. Son planes de bien. Dios diseñó planes de bien para su creación. Para nosotros, para sus hijos. Él creó, diseñó planes de bien. Y si no, quiero que si lo busque, vaya a Jeremías 29:11. Y le voy a dar tiempo porque lo busque. Me interesa que lo encuentre. Jeremías 29:11. Búsquelo, hermano. Si no lo encuentra por ahí, auxíliese del que ya lo encontró. Y si no, lo anota y luego lo va a buscar, ¿verdad? Ya lo tiene. Jeremías 29:11. Se lo leo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ajá, pensamientos de qué tiene, hermano? De paz, no de mal. Él nunca piensa el mal para nosotros. Él siempre tiene pensamientos de paz. Y si hay paz, todas las demás cosas nos van a llevar a bien.
Porque la paz predetermina para hacer las cosas bien. ¿Cómo es que si yo tengo paz, cómo voy a querer dañar a mi vecino? ¿Cómo voy a querer dañar a mi prójimo? ¿Cómo voy a querer yo ser parte contraria a los intereses de otra persona si estoy viviendo en paz? Amén. Entonces, él tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien, no de mal. De modo que Dios, en su diseño, en su plan, él no quiere. Un propósito de Dios es que él no quiere que nadie perezca. Nadie. Sino que él siempre espera que todos procedan al arrepentimiento. Por eso él retarda su venida, dice la palabra. Lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces por eso él retarda su venida. A Dios no le costara tanta maldad como la hubo en los tiempos antiguos, en Sodoma y Gomorra, donde Dios se incomodó de ver tanta maldad y obró en destrucción. No, el tiempo de Dios hoy, dice, él no quiere que nadie perezca. Y por eso, él retarda. Él quiere que todos escuchemos, que todo el mundo haya escuchado la palabra de Dios. Entonces, como es un propósito de Dios, ¿verdad? En los planes de Dios, él está primeramente que la humanidad escuche la palabra de Dios. Y no solo que la escuche, sino que sea salva. Sea salva. Que se salve la humanidad. Que se salve. Por eso es que hoy precisamente en este lugar, en esta colonia, hay una iglesia. Y qué bueno que hoy estamos al mundo. Estamos a otros continentes a través de radio. Imagínense qué importante es el que podamos transmitir una palabra para otros, que es una palabra fiel y verdadera. Mire, cada uno diseña sus planes. Usted humanamente, hombre, mujer, niño, todos, ¿verdad que hacemos planes? Cuando alguien chiquitito sueña, piensa, lo comenta y dice, yo quiero ser motorista, un ejemplo, ¿verdad? Y él sueña con ser motorista, juega a ser motorista, agarra, qué sé yo, una rueda y él hace ruido como que realmente está conduciendo un vehículo. Y a futuro, él lo comenta, yo cuando esté grande voy a ser motorista. Yo quiero ser motorista, está planificando. Así en su inconsciente, él está trazando un futuro. Él está diciendo qué quiere ser a futuro. Dios a usted y a mí nos predestinó, ¿verdad? Nos predestinó. Él sabía exactamente lo que iba a estar pasando hoy. Él sabe. Uno planifica para futuro, lo sueña, lo comunica. Nadie, hermanos, nadie, ninguno que yo conozca y que yo sepa quiere ser un derrotado. ¿O ha visto usted a alguien que diga así en su niñez, en su infancia? Yo cuando esté grande voy a ser un delincuente. ¿Verdad que no? Se perdió en el camino. Se desvió en la ruta. Pero eso fue porque iba por el camino equivocado. Pero en principio él creó, él planificó, él pensó, él diseñó, soñó con ser algo. Todos tenemos sueños. Todos queremos ser alguien en la vida. Y lo hacemos muchas veces de manera quizás comentada, conversada con alguien, así en grupo de amigos, ¿verdad? Uno dice, yo quiero ser piloto. Y tal vez nosotros papás caemos en un error, ¿verdad? Porque no lo creemos, porque dudamos, porque a veces nos aferramos a nuestra limitante, a nuestra capacidad y decimos, no tengo la capacidad. Por ahí alguien me dijo, yo voy a ser piloto. Y yo digo, ¿de dónde va? ¿Piloto? ¿De dónde? ¿Y qué se sabe? ¿Verdad? Aquí podría estar el presidente de la República. ¿Qué se sabe? ¿No es Dios el que diseña los destinos del hombre? ¿Verdad? Dios sabe los pensamientos que tiene cada uno de nosotros. Y son pensamientos de bien. ¿Verdad? Aquí Dios no quiere que sea alguien perdido. Lo que sucede, hermano, es que hay alguien que sí está interesado en desarticular,
en desbaratar, en deshacer las obras de Dios. Y ese es Satanás, porque dice la palabra de Dios que él ha venido para hurtar, matar y destruir. Ese es el interés que él tiene. Todos los sueños, todos los pensamientos, todos los anhelos que el hombre traza, hay alguien que está, por un lado, interesado en destruir eso. Y ese es el enemigo. Pero Cristo, hermanos, él vino para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Y para darnos vida, y darnos vida en abundancia. No le ha dado un aplauso a eso, hermano. Dios vino para eso. Dios vino para darle vida y vida en abundancia. Así es que nosotros, en los planes que Dios tiene, que Dios ha diseñado para nosotros, bueno, su promesa, la voluntad de Él, agradable, perfecta. Se me quedó buena, que sea buena, agradable y perfecta. Buena voluntad. Ahora, esto nos lleva, hermanos, sencillamente a que debemos pensar que se hace necesario someternos a la voluntad de Dios. Y ahí yo decía, no es lo mismo la voluntad de Dios, ¿verdad?, para mí, que vivir bajo la voluntad de Dios, o someterme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde nos debemos armar de paciencia. Por eso el versículo que leíamos dice, porque os es necesaria la paciencia. Tenemos, y las iglesias muchas veces se llenan. Hay situaciones en las que la iglesia es como un sitio, un lugar emergente. Se llena la iglesia. Cuando hay terremotos, cuando pasa algo inusual, todos nos abocamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Pero pasó el fenómeno, ¿verdad? Y nos volvemos. Nos volvemos a nuestros caminos anteriores. Volvemos hacia atrás. ¿Por qué? No tuvimos paciencia. Somos impacientes. Aquí queremos resolver los problemas de afuera. Queremos encontrar solución al problema, pero venimos buscando la solución al problema. No venimos buscando a Dios. No venimos en la búsqueda de Dios. Entonces no vivimos en la voluntad de Dios, sino que venimos a vivir dependiendo de, si Dios me da esto, yo continúo. Y si no, no continúo. Si no, me retiro. Si no, me salgo. Si no, ya no continúo haciendo la voluntad de Dios. Entonces, vivir en la voluntad de Dios es independiente de que la voluntad que Dios tiene para mí. Amén. Dios tiene su propio diseño. Dios tiene su propio plan. Y Él, en su plan es que su voluntad sea agradable, que sea perfecta. Pero para eso yo debo haberme transformado, hermano. Debo haberme transformado y renovado mi pensamiento. De lo contrario, voy a vivir bajo otra voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces voy a experimentar cuál es la voluntad de Dios. La voy a descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, decía que es necesario someternos a la voluntad de Dios. Ahí reconocemos que la voluntad de Dios para nosotros es de bien, ¿verdad? Cuando nos sometemos, todo cuanto acontece, a lo mejor padezca enfermedad, a lo mejor hay escasez, a lo mejor haya aflicción, haya tristeza, ¿qué hace todo? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, estamos expuestos a, no es que usted, como la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, ¿verdad? Es muy buena, todo va a ser color de rosa. Todo, mire, en la medida que usted busque más de Dios, que usted se meta con Dios, también aquel va a estar más interesado, también aquel va a estar más preocupado y va a querer sacarlo, va a querer hacerle un poquito más de guerra. Pero es ahí donde nos armamos de paciencia para soportar. Entonces, el someternos, y oiga bien, ¿por qué dije la palabra someternos? ¿Verdad? Someternos, aceptar. ¿Qué podría ser la palabra someter? Mire, es decidir bajo la condición de Dios. Truene, llueve, pase lo que pase, yo voy a estar ahí. Yo voy a resistir. Ese es vivir bajo la voluntad de Dios. Y no que porque no, el pastor no me saludó, ¿verdad?
pues ya me voy porque el pastor ni me habla, ¿verdad? Ya no, ¿para qué voy a ir ahí si los hermanos ni le hablan aún? Me vieron en la calle y no me saludaron. Situaciones como esa. Entonces, esa no es, hay que someternos. Y someternos, oiga bien, voluntariamente. Voluntariamente. El someterme debe ser una cualidad de voluntad, por convicción, por decisión. No porque me forcen. Por ahí encontré un amigo que ya no está, ya se fue, ha venido de los Estados Unidos, y a él lo invitaban a la iglesia. Y entonces él encontró una palabra clave aquí en El Salvador para poder evadir, ¿verdad? Para no poder asistir a la iglesia, resulta que él lo invita, vamos a la iglesia, y él no haya que contestar, ¿verdad? Entonces la palabra clave que encontró es, vamos a ver, vamos a ver cómo, vamos a ver, va. Por el momento no me diga más, vamos a ver. Entonces, debe ser voluntario, no forzado. Podría ir, alguien lo llevan a la fuerza. Pregunto, ¿alguien está a la fuerza aquí? Lo trajeron forzado, vamos, porque tenés que ir a la iglesia. Porque si está así forzado en la iglesia, renuévese. Dese un tiempo, renuévese. Vaya renovando su pensamiento. Porque no es forzado. Antes que, porque habrá un tiempo en el que sí tendrá que ser forzado. Dios lo va a someter. Por eso, hermanos, es mejor así, ¿verdad? Voluntariamente, sin ir a la fuerza. Voy a ir. Y no que venga uno todo golpeado, todo cinchaseado, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido cinchazos y después, ya entendí? Ya sé por qué me pasó esto. Ahora sí lo entiendo, ¿verdad? Porque no nos sometimos voluntariamente, ¿verdad? Sino que nos sometieron. Y eso es difícil. Cuando ya nos someten, entonces que nos impongan, tenés que. Entonces debe ser una decisión voluntaria, personal, de poder estar, ¿verdad? Veamos entonces qué trae consigo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios trae algunas cosas. Primeramente, ¿o qué necesitamos a través de la voluntad de Dios? Primeramente, trae santificación. Santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mire, apartarse de Dios o ser santo es apartarse para Dios. Apartarse para Dios. Entonces, caminar y haciendo la voluntad de Dios es vivir en santidad. ¿Por qué? Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces usted quiere vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad que ya un poco difícil? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero para eso quiere que yo viva en santidad. Quiere que yo viva apartado para Él. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, Él es celoso. Él es celoso. Entonces, como es celoso, quiere que usted viva en santidad primeramente. Ahí ya se pone un poco difícil. Ya no es tan fácil el hacer la voluntad de Dios. Y por eso volvemos a la paciencia. Por eso volvemos a darnos cuenta que debemos tener paciencia. Entonces, mire, todo un padre se siente feliz, ¿verdad? Cuando sus hijos, cuando hacen el bien, cuando hacen lo correcto, cuando alcanzan un propósito, ¿verdad? Se regocijan cuando son personas de bien, ¿verdad? Ustedes cuando le hablan en bien de los suyos, de sus hijos o sus parientes, ¿verdad que usted se infla? Qué bueno, me están diciendo, mi hijo. Pero qué tristeza sentirá el padre cuando le hablan en mal de su hijo. Y nos ha pasado, ¿verdad? Cuando de repente
llegan a poner queja a la casa porque un hijo hizo, ¿verdad? Se tapa la cara, mi hijo. Y uno tiene que soportar, tiene que resistir, porque es su hijo, porque es su hijo. Pero entonces, para eso Dios, Él quiere que sus hijos estén apartados para Él, estemos apartados, seamos santos, y entonces Él hace la buena voluntad, Él hace que sea agradable, Él hace que sea perfecta, pero debemos vivir en santidad. Algo más, número 2, trae agradecimiento. Salmos capítulo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vea, hacer tu voluntad me ha agradado. Es que es cuestión de voluntad, es cuestión de deseo, es cuestión de hacerlo. Y no por... Usted le dice a un niño, hijo, no tires la pelota a la calle. Hijo, por favor, no la tires. Pero el niño, como ya le inquietó a usted, ¿verdad? A ver qué pasa, lo reta. A ver qué hace mi papá. Hijo, no lo vayas a hacer, que si lo haces, te castigo. Vamos a ver si me castiga, ¿verdad? Vamos a ver. Tiró la pelota. Te dije que no lo hicieras, hijo. Te lo dije. Vení para acá. Si lo volvés a hacer, hoy sí te pego. Pues ya no me pegó la pelota. Lo voy a volver a hacer. A veces es cierto que me pegue y la vuelve a tirar, ¿verdad? Está retando. Así retamos a Dios nosotros. Así retamos. Lo hacemos, no a veces por convicción. Mire, el salmista dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Hacer la voluntad de Dios debe ser porque le agrade. No porque, porque sabemos que es pecado, no lo voy a hacer, ¿verdad? Así decimos, no, es que esto es pecado. No lo haga porque quiere agradar a Dios. No lo haga porque se agrada a usted mismo. No porque esté establecido que es un pecado. Si al fin y al cabo alguien dice que el pecado, bueno, el fin es, la paga del pecado es muerte, ¿no? La dádiva de Dios es vida eterna. Pero el pecado es deleite. Si las consecuencias del pecado son las malas. No porque el pecado, el que lo disfruta, el que lo hace, él lo disfrutó en el momento. Las consecuencias son las posteriores. Y esas son las que va a pagar. Las consecuencias del pecado. Así es que no vivamos en la voluntad de Dios porque nos agrade, porque nos gusta, porque nos deleita hacer la voluntad de Dios, y no porque nos lleve a la fuerza. Dice él, miren, el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿A dónde está la ley? En el corazón. Porque del corazón del hombre, ¿verdad? Ahí se genera todo, ahí está la perversidad, pero también ahí se generan las emociones, los sentimientos, y aflora todo aquello. Por eso dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Entonces es necesario, hermano, que atesoremos en nuestro corazón la ley de Dios. Y cuando dice la ley de Dios, ubíquese en hacer la voluntad de Dios. Llévese al contexto de la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quería de mí? ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere que yo viva? Para con Él. Y entonces, cuando aprendamos a visualizar cómo actuaría Dios, qué haría Dios, en razón de eso, yo voy a vivir apartado para Dios. Voy a vivir en santidad, voy a buscar hacer la voluntad de Dios. Y no porque me lo esté imponiendo el mapa de la vida como la Biblia. No porque me lo esté diciendo el pastor. No porque el temor que la congregación me pueda ver. No. Lo voy a hacer porque quiero agradar a Dios. Amén. Y porque me deleito en hacer la voluntad de Dios. Amén. El deleite debe ser hacer la voluntad de Dios. No porque me imponga. Sino porque, como el salmista, ¿verdad? El hacer tu voluntad me ha agradado. Lo dice en título personal. A Él. Por supuesto que Dios se agrada. Por supuesto que siendo el Padre, como no se va a agradar que su Hijo, así como dijo Dios de su Hijo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado de que tengo complacencia. Que pueda decir Dios de nosotros, ¿verdad? Este es mi Hijo, ¿verdad? Me deleito en ver que
hace su voluntad, que hace mi voluntad, que está acorde a mis propósitos, que está acorde a mis planes, y tengo que correr. ¿Me está captando la idea? Porque si no, ahí va a quedar grabado. Puede comprar también. Número 3. Trae una relación divina. El hacer la voluntad de Dios trae una relación divina. Dice Mateo capítulo 12 y versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Hermanos, ¿verdad? Aquí estamos una familia. Amén. Somos una familia. Hay un cántico, pero somos una familia, de Dani Berrillo. Mire, somos una familia. Y vea qué importante es eso. Porque cuando yo vengo a la iglesia me siento con toda libertad, me siento con toda confianza. Porque aquí está mi familia. Y más allá de eso, ¿cómo nos llamamos acá? Llamamos a alguien, hermano tal, ¿verdad? Hermano tal, venga. Y aunque sea mi esposa, sea mi mamá, voy a dejar con ustedes a mi hermana tal, ¿verdad? Porque nos identificamos, trae una identidad, ¿verdad? Trae una identidad el hacer la voluntad de Dios. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces, si usted me ve haciendo algo que no es la voluntad de Dios, ¿verdad que usted se duele? Pobrecito el hermano. Y dice que es hermano. Y primero Dios sea para levantarlo, porque el propósito es que alguien te vea al hermano que está cayendo, ¿verdad? Ayúdelo a levantar. No lo deje ahí caído, sino que levántelo. Dice que los más débiles deben fortalecer, los más fuertes, deben fortalecer a los más débiles. Darles ánimo. Entonces, nosotros aquí somos hermanos. Amén. Somos una familia. Entonces dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, o de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. El que está afuera y no hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Será primo, pero hermano no, ¿verdad? Ahí está. Y esperamos, no es que lo odiemos, porque debe haber un interés en que vengan a los pies de Cristo, en que usted pueda ir y compartir con Él, y que sea también su hermano. Ese es un propósito, que sea su hermano el que está en la esquina, el que está afuera, su familiar, que no conoce de Cristo. Pero usted y yo que estamos aquí, con toda libertad nos llamamos hermanos. Amén. Y hacemos la voluntad. O sea, hay un espíritu de unidad. Hay un espíritu de unidad en usted y en mí. Vamos sobre una misma visión. Tenemos un mismo credo. Tenemos un mismo Dios, un Dios verdadero. Amén. Creemos en la palabra de Dios. Amén. Entonces, como tenemos una misma identidad, un mismo propósito, somos hermanos. Somos hermanos. Entonces hacemos la voluntad de Dios. Vea bien, eso nos genera una identidad dentro y fuera de la iglesia. Usted me ve afuera, espero que así sea. Por allá me encuentra, ¿verdad? No se va a dejar desentendido. Ya lo vi. Y pasa de largo, ¿verdad? Igual yo, con toda libertad. Dios le bendiga. Saludos, ¿verdad? Porque somos hermanos. Nos identificamos como tal. Número 4. Lleva al conocimiento espiritual. El hacer la voluntad de Dios, el hacer la voluntad del Padre, lleva al conocimiento espiritual. Juan capítulo 7 y versículo 17. Juan capítulo 7 y versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, cuando se hace la voluntad de Dios, hay discernimiento de espíritu. ¿No le parece a usted que cuando usted está haciendo la voluntad de Dios,
De repente le tocan la puerta y usted sale y por las vestimentas, fíjese, no han hablado con usted, no le han dicho nada absolutamente, ¿verdad? Tocan la puerta y usted sale y ve cómo andan vestidos. Ya sé quiénes son, ¿verdad? Ya. Ahí nomás usted dice, ya, son fulano. ¿Qué hay ahí? Ya hay un discernimiento, ya conoció algo diferente. Pero ¿qué más? Cuando ya hablan con usted, porque usted está haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted lea la palabra, ¿verdad? Que usted se congregue, ¿verdad? Que usted, el vivir haciendo la voluntad de Dios es congregarse, leer la palabra y otras cosas más. Ayunar, orar, ¿verdad? Ese es vivir haciendo la voluntad de Dios o viviendo en la voluntad de Dios, viviendo apartado para Dios. Como usted está en eso, aprende, va captando y cuando alguien le habla, usted dice, este no proviene. Le da discernimiento, le da la capacidad de saber discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y le da la autoridad hasta para reprender y para decir, te reprendo. No va conmigo esto. Porque ha conocido. Porque ya lo llevó al conocimiento espiritual. ¿Verdad? Cuando hay una relación de usted para con Dios a través de vivir bajo la voluntad de Dios, usted llega a conocer, llega a obtener un conocimiento mayor espiritualmente. Y eso le hace presentar argumentos, presentar defensa de la palabra de Dios, presentar en un momento dado, no para rebatir, sino presentar defensa. ¿En qué usted ha creído? Si no, va a ser un cristiano débil, va a ser un cristiano que no va a poder sostenerse. Porque dice, el hacer tu voluntad, el hacer trae discernimiento para saber ante qué estamos y ante quién estamos. No pase que, como todo lugar que diga iglesia evangélica, es cierto. Experimente. Y lo que yo le estoy diciendo, usted tiene la facultad, la potestad de ir y escudriñar la palabra, de ir y buscarlo, porque a usted Dios le dio la capacidad de discernir. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque nos falta ir y hacer la voluntad de Dios en base al conocimiento. Pero cuando lo buscamos y vivimos bajo la voluntad de Dios, bajo la dependencia de Dios, escudriñamos, entonces llegamos al conocimiento espiritual. Y el conocimiento espiritual que nos da discernimiento, nos da la capacidad, nos da la sabiduría, porque la sabiduría proviene de Dios. Amén. Necesitamos sabiduría. Entonces, muchas veces quizás podamos decir, pero esperar, ¿verdad? Qué difícil. Es duro hacer la voluntad de Dios. Para decirle algo, sí, podrá hacerlo. Pero es mejor vivir haciendo la voluntad de Dios que pagar el precio no desobedeciéndole a Dios. Porque es triste desobedecer a Dios y pagar las consecuencias por la desobediencia. Cuando su hijo le es desobediente, ¿verdad que? Rapidito, y al final obedece siempre y sin chaseado, ¿verdad? Entonces usted no quiere obedecer y sin chaseado, ¿verdad? Siempre va a terminar obedeciendo. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué es necesario entonces para vivir haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué es necesario entonces? Hay una cosa y le voy a recomendar, se lo voy a dar así como una pastillita, que usted debe utilizarlo apropiadamente para vivir haciendo la voluntad de Dios. Alguien lo experimentó, alguien lo tomó y se apropió de ello y dijo, esto es lo importante. Dice
hay que orar, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios. Salmo 143:10. Búsquelo. Ahí está el propósito. Ahí vamos a sintetizar todo lo que hemos hablado. Todo lo que usted va a hacer es precisamente eso. Búsquelo, porque no quiero que quede así en el tintero, sino que usted lo lleve, ¿verdad? Dice el salmista, mire, Salmos 143:10. Pero si no, de aquí se lo leo y usted lo escribe si quiere. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vea el salmista, enséñame. Sí, usted y yo podemos presentar excusas, podemos escudarnos, podemos decir, no, es que cuesta, ¿verdad? Mire, si solo ir a la iglesia en la tarde, usted viera cómo me cuesta a mí en la tarde, ¿verdad? Tan rico que es quedarse acostado, café con pan, entonces no me dan ganas de ir. Es más, no voy porque me da sueño y me voy a dormir. Más como predica el hermano de Alberto, me va a dormir. Entonces mejor no voy, mejor me quedo en casa, ¿verdad? Así de fácil. Así de fácil. Nos crea desgano. A veces los tiempos, las excusas podrán existir. Pero el salmista se agarró de algo. Y él dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Y es que no hay cosa mejor que dejarnos enseñar, hermano. No hay cosa mejor que usted busque el consejo oportuno de Dios, ¿verdad? Y que Él le instruya, que Él le diga qué debe hacer. Enséñame a hacer tu voluntad y vea la dependencia de Él, hermano. Porque tú eres mi Dios. ¿Puede decir usted conmigo, tú eres mi Dios? Dígalo, tú eres mi Dios. ¿Y qué más queremos si Él está con nosotros? Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Él está con nosotros, entonces toda nuestra dependencia de Dios, ya somos victoriosos. Ya somos victoriosos porque aprendemos a depender de Él. El salmista pensó y dijo, si me agarro de Dios, las cosas son diferentes. Enséñame. Supongo yo que también, igual que usted y yo, tenían dificultades para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, en un momento dado dijo, no, la única manera es pedirle a Dios que me enseñe. ¿Y qué mejor que Él? Si no, Él es Dios, ¿verdad? Él es nuestro Padre. Entonces, Él le enseña, dice, porque tú eres mi Dios. Y vea, algo más, sin algo o sin lo cual no podemos también hacer la voluntad de Dios. Hay un Dios, pero también dice, tu buen espíritu, ¿verdad? Tu buen espíritu me guíe. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, ante la partida de Él, los apóstoles estaban preocupadísimos, ¿verdad? Afligidos. ¿Y después qué? Y tú te vas, Señor, ¿y después qué pasa? ¿Verdad? ¿Quién va a estar con nosotros aquí? Entonces les dijo, me voy, pero les dejo un consolador. Les dejo un paracleto, les dejo un espíritu, ¿verdad? Espíritu Santo. Entonces, el salmista sabe, ¿verdad? Él es su Dios y dice que su buen espíritu lo guíe, ¿verdad? Hermano, usted va por el mundo y no podemos obviar, no podemos escudar, no podemos desviarnos de lo que en el mundo existe. No. Siempre estamos ahí y siempre tenemos que bregar con eso. Tenemos que caminar luchando con las adversidades de la vida. Usted tiene que salir mañana a sus actividades diarias. Tiene que. No podemos vivir bajo las cuatro paredes y no salir. Por A o B motivo tenemos que salir. Y ahí es donde está
expuestos a la tentación, ¿verdad? Ahí es donde nos exponemos. Pero también debemos ser conscientes que hay alguien que va con nosotros. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Entonces debemos pedirle que Él nos guíe, ¿verdad? Que Él nos guíe. ¿Y nos guíe a qué? A hacer la voluntad de Dios. Y vea qué importante. Porque usted va en el devenir diario y cuando usted siente, cuando usted sabe que está yéndose a un extremo, no por el camino correcto, hay alguien que lo redarguye. Hay alguien que, un relojito interno, ¿verdad? Que lo medio pellizca ahí y usted sabe que va para el camino equivocado. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces lo está guiando, lo está diciendo. Alguien dice la conciencia, ¿verdad? No, es el Espíritu Santo, le está tocando ahí, le está diciendo, está incorrecto lo que estás haciendo. Y entonces lo vuelve al camino de la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo vuelve al camino. Mire, dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Por qué dice a tierra de rectitud? El salmista estaba en tierra, hermano, ¿verdad? Y los caminos en la tierra no son tan rectos, ¿verdad? Podrán haber caminos torcidos, pero él estaba dependiendo de un Dios. Él dependía de un Dios. Tú eres mi Dios, le dice, ¿verdad? Ese es mí. Es un artículo posesivo. Mi posesión. Tómese de Dios. No se suelte de Él. Diga, tú eres mi Dios. Agárrese de Él. Y crea en el Espíritu Santo. Deposite su vida en Dios y pídale al Espíritu Santo que lo guíe a toda rectitud, a toda verdad. Y camine por ese camino de verdad. Usted está aquí en la tierra, ¿no? Y está expuesto. Pero Jesús dijo, confiad. Paciencia. Paciencia. Yo he vencido el mundo, ¿verdad? Armémonos de esa paciencia. Amén. Todo, hermanos, todo lo que acontece tiene un propósito. Pero Dios no va a dejar de ser su Dios. Y siempre lo va a ayudar. Siempre lo va a sostener con la diestra de su justicia, donde quiera que usted vaya. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar en tu casa, Dios. Señor, tú has sido fiel, tú has sido bueno con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú dejaste esta hermosa palabra, Señor. Tú dejaste este mapa de la vida, Señor, la Biblia, Padre, para conducirnos a toda verdad, Dios. Señor, gracias porque tú, en tu voluntad, estás que sea agradable y perfecta para nuestras vidas, Señor. Oh Dios, también tú dejaste este mapa para conducirnos, Señor, para que tus propósitos, Señor, sean afirmados a través de la palabra de Dios. Ahora, Dios, a través del Espíritu Santo, tú nos instruyes para que podamos vivir, Señor, primeramente en santidad, Señor, apartados para ti, Dios, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, nadie te podrá ver, Señor. Así, Dios, tú quieres que vivamos dependiendo de ti, Padre. Ayúdanos a vivir confiadamente, Señor, en que tú estás con nosotros, Padre, todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Dios, te bendecimos por tu amor, te bendecimos por tu fidelidad, Dios, y te damos gracias, Señor, porque hasta esta hora tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Tú nos rodeas de tu favor y tu misericordia, Padre, y nos llevas de victoria en victoria, Señor, de triunfo en triunfo, Padre. En ti nos sostenemos, Señor, porque creemos que fuera de ti no hay nada, Señor. Sino tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres nuestra roca fuerte, Padre. Gracias, Señor.
Así como está orando, yo quisiera saber si hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Solo quiero decirle que Dios está llamando. Dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa palabra proviene de Dios y está para ti en esta hora. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal y sientes el deseo de hacerlo, solo alza tu mano ahí donde estás. Mientras todos oran, yo quisiera saber si hay alguien que no lo ha hecho, que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Todos somos cristianos, todos somos hermanos. Puedo llamar hermano con libertad, pero aún así, si alguien siente y cree que no ha estado bien su relación en intimidad con Dios y quiere reconciliarse, también el llamado es para ti ahora. Si tú sientes el deseo de reconciliarte con Dios, pedir perdón por lo que has estado viviendo, también alza tu mano si quieres reconciliarte con Dios. Recuerda que los tiempos son de Dios, no dependen de ti, sino que son de Dios. Él sabe los propósitos, los planes que tiene para tu vida. Él tiene planes de bien, como hemos dicho, planes de bien y no de mal. Si hay alguien que quiera reconciliarse con Dios en esta hora, alce su mano ahí donde está. Mientras todos oran, alguien llegará ahí. Todos, nadie quiere reconciliarse. Entonces decimos: gracias, Dios. Gracias por tu amor, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un poderoso aplauso al Señor.